Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés, unidad 6, semana 2. En la clase anterior nosotros vimos el presente continuo, pero nos centramos en en las oraciones afirmativas. En este caso nos vamos a centrar en lo que son las oraciones negativas y de pregunta, ¿ok? En las oraciones interrogativas lo que nosotros debemos hacer es cambiar de lugar, ¿sí? Recordemos que en la afirmativa nuestra estructura era sujeto más verb to be, in past simple, en presente simple, más un verbo con terminación ing, más un complemento. Esa era la estructura, ¿no? Subject plus verb to be in present simple plus verb ing más un complemento. ¿Listo? Ahora, en la pregunta lo que yo hago es intercambiar de lugar. ¿Qué intercambio de lugar? Justamente el verbo to be por el sujeto, ¿sí? Primero yo voy a colocar el verbo to be. Luego el sujeto que le corresponda a ese verbo to be, ¿sí? Justo como lo vemos aquí en el recuadro, si yo coloco el verbo am de sujeto, tengo que tener el I. Si yo coloco el verbo are de sujeto, pues voy a colocar you, we y they. Si yo coloco el verbo is, sujetos, he, she, it. Y por último, un verbo con terminación ing y question mark, que es el signo de pregunta, ¿no? Para yo poder preguntar, ¿is he eating? ¿Está él comiendo? En la oración interrogativa, nosotros lo que debemos hacer es simplemente añadir la partícula not al lado del verbo to be, ¿sí? O si no, realizar la contracción, que solo se puede realizar en lo que es el are y el is, ¿sí? El are se fusiona con la partícula not para formar el aren't y el is se fusiona con la partícula not para formar el isn't. Y luego un verbo con terminación ing. Ok, vamos a ver la tareita. En la tarea nos dice aquí, escribe el nombre, la fecha, que puede ser en inglés y en español, y luego nos pide que reescribe las oraciones en su correcta forma negativa y pregunta en presente continuo. Entonces, aquí lo que tenemos son oraciones afirmativas en presente continuo, y lo que me pide es que las reescriba en pregunta y en negación. ¿Ok? Primero en pregunta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Colocar el sujeto que me está pidiendo la oración, que en este caso es they. They are playing, me dice la oración. Entonces, they are not playing, porque esa es la negación. Poniendo lo que es la partícula not al lado del verbo to be. Y luego sí el complemento, no soccer in the park. Luego sigue que nosotros debemos hacer la misma oración, pero en pregunta. Entonces, ¿cómo hago la pregunta? Intercambio de lugar el verbo to be con el sujeto, ¿no? Are they playing soccer in the park? El complemento va a ser el mismo. ¿Sí? Y así vamos completando todas las oraciones, simplemente reformulando la misma oración en forma negativa y en forma pregunta, ¿no? Por ejemplo, esta de he is studying. Entonces, primero en negación, he is, negación, not. Le aumento la partícula not, studying, ¿ok? For his exams, para sus exámenes. Pare de contar. Pregunta, intercambio de lugares. Is he studying for his exams? Y question mark, ¿sí? Y así debo yo completar las demás que faltan, ¿ok? Thank you, students, for your attention.